Hola chicos y chicas de YouTube, espero les guste este video y trataré de traer más con más frecuencia. Si te gustó dale me gusta y suscríbete al canal. Cuando Babe Ruth estaba emergiendo como el gran toletero del béisbol en 1918, se enfermó de gripe. Incluso antes de que Babe Ruth llegara al campo de entrenamiento de primavera de los Medias Rojas en Hot Springs, Arkansas, y tomara sus primeros pasos tentativos para revolucionar el juego del béisbol, el virus de la gripe destinado a convulsionar al mundo acechaba cerca. Muchos epidemiólogos creen que lo que se conoció como la gripe española con toda probabilidad se formó a principios de 1918 en el condado de Haskell, Kansas. Loring Miner, un exitoso médico de campo y funcionario de salud, notó por primera vez la extraña cepa de influenza. Nunca había encontrado uno igual. El apretón desgarró a los residentes del condado. Los escalofríos característicos, el dolor de cabeza cegador, la fiebre alta, la tos seca y los dolores debilitantes del cuerpo se produjeron rápidamente, y para algunos residentes fuertes y saludables del condado los mataron rápidamente. Los estadounidenses estaban en movimiento a principios de 1918, y la gripe que Miner identificó se mudó con ellos. A principios de marzo, apareció en los cuarteles y tiendas vergonzosamente abarrotados de Camp Funston, Kansas, uno de los acantonamientos apresurados y mal construidos para entrenar a los soldados para la acción en la guerra en Europa. En Funston se enfermaron más de varios miles de doughboy, arrastrándose hasta el hospital del campamento o las enfermerías. 38 murieron. Los que se recuperaron, y muchos otros que no estaban lo suficientemente enfermos como para buscar tratamiento médico, pronto abordaron los trenes para otros campamentos más al este. Muchos viajaron a Camp Devens, cerca de Boston, y desde allí al frente occidental. Otros pasaron tiempo en puestos como Camp Pike, en las afueras de Little Rock, Arkansas. A donde quiera que viajaran era como si el contagio estuviera empaquetado en su kit. Casi al mismo tiempo, en la segunda semana de marzo, los jugadores profesionales de béisbol, ansiosos por escapar de los inviernos del norte, comenzaron a gotear hacia los climas más cálidos del sur. Babe Ruth, que llevaba sus palos de golf zurdos, y sus compañeros de equipo de los Medias Rojas, abordaron los trenes con destino a sus habitaciones en Hot Springs. Babe se movió por el tren como un cachorro de Terranova, saludando a otros jugadores de pelota, haciendo planes para el golf y otras relajaciones, parloteando sobre cualquier cosa que se le ocurriera en la cabeza y dándose la mano con otros pasajeros, especialmente con los soldados que subían en cada parada. Boston Globe. El reportero Edward Martin se dio cuenta de la bonomie de Ruth y comentó que el atleta con cara de luna era la vida de la fiesta y se fraternizó con muchos de los muchachos soldados de Camp Devens. Siempre generoso, Babe pasó sus cigarros y no pasó por alto a ninguno de los muchachos de color caqui. Martin informó a sus lectores que no se establecieron partidos de golf en el tren, pero se entiende que habrá otros juegos jugados. Para Ruth, esos juegos, apostar en los casinos y el hipódromo, beber en los salones, disfrutar de las noches en los burdeles, eran la condición sine qua non del entrenamiento de primavera. Pero no ignoró el estadio, donde descubrió un placer adicional, uno que no figura en su lista habitual. La guerra había diezmado la lista de los Medias Rojas. Casi un escuadrón de veteranos faltaba en acción, víctimas del draft. Su ausencia dejó al equipo peligrosamente corto de bateadores. Ruth, quien en ese momento era uno de los mejores lanzadores de la liga, lanzó un bate tan fuerte como arrojó una bola rápida, y disfrutó la oportunidad de presumir sus cosas. Los altos funcionarios de los Medias Rojas de Boston, Ed Barrow, izquierda, y Harry Frazee, en el centro, hablan con Babe Ruth, con la parte superior central, y con Stu Fincini sobre la próxima temporada de béisbol en 1918. Para el gerente Edward Grant Barrow, un hombre de la pequeña pelota de la vieja escuela, las cosas de Babe eran puramente un acto de circo. En lugar
lugar de atragantarse con el murciélago y colocar golpes o cortar singles de la manera en que lo hizo Ticot, Ruth agarró el bate cerca del pomo y lanzó una feroz acción de arco largo y arco alto. A menudo fallaba la pelota por un pie o más, pero cuando se conectaba, cuando golpeaba esa vieja manzana con el punto dulce en el barril del bate, era algo digno de ver. La pelota parecía explotar de su bate, trepar alto en el aire y navegar sobre las cabezas de los jardineros. Golpeó pelotas donde ninguna había sido golpeada antes. En un juego, colocó un jonrón sobre la cerca y en el medio de una granja de caimanes. La intrusión provocó un sinfín de conmociones entre los Gators, informó Martín. En otra ocasión, dio unos cuantos columpios y luego anunció con calma que iba a tirar uno sobre la cerca. Entonces lo hizo. En una ocasión más, en un juego programado para Campique, entretuvo a los niños de color caqui. Aunque los rayos, los truenos y la lluvia forzaron la cancelación del concurso, el desempeño de la práctica de bateo de Babe fue uno para las edades. Mientras los soldados vitoreaban, lanzó 5 bolas sobre la cerca del campo derecho. Al día siguiente, un titular estadounidense de Boston anunció la pantalla de potencia sin precedentes de Ruth. Babe Ruth pone 5 sobre la cerca, desconocido por el fan de béisbol. Durante la temporada de exhibición en Hot Springs, nació Babe Ruth la toletera, los Colosos de Boston. En el campo parecía un momento tan inocente. Pero por alguna extraña razón, un número inusual de jugadores de los Medias Rojas comenzó a sufrir de dolor de garganta y fiebre. En Hot Springs, los reporteros lo notaron. Uno lo llamó el reinado de gripe. Otro escribió: una epidemia perfecta se ha extendido por toda la ciudad, y casi todos se quejan. ¿Un reinado de gripe? ¿Una epidemia perfecta? ¿O simplemente la gripe? Enferma durante unos días y luego vuelve al trabajo. Nadie en el equipo parecía demasiado preocupado. Sin embargo, en el condado de Haskell, Loring Miner había contactado recientemente al Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos para informar algunos patrones extraños de influenza. Esto parecía ser un nuevo tipo de gripe. Y mató. Todo sucedió tan rápido. El 19 de mayo de 1918, el primer día cálido del año, Ruth llevó a su esposa, Ellen, a River Beach para una excursión por la tarde. Ubicada justo al norte de la ciudad, fue la primera playa pública de la nación, una playa popular de clase trabajadora que presentaba atracciones, un paseo marítimo y un complejo muelle, así como instalaciones para nadar. Babe pasó el día al sol, comiendo una canasta de picnic llena de sándwiches y bebiendo cerveza tibia, nadando con el estómago lleno y disfrutando de su propia celebridad, jugando un juego de béisbol en la arena con algunos lugareños. No pudo haber sido más feliz. Más tarde esa noche, Ruth se quejó de una fiebre terrible. Su temperatura subió a 104 grados, le dolía el cuerpo, temblaba de escalofríos y le dolía la garganta. Tenía todos los síntomas de la gripe, una condición que compartió con millones de otros estadounidenses en la primavera de 1918. Esta primera ola de gripe atravesó los campos de entrenamiento de los Estados Unidos y siguió a los soldados a bordo de barcos de transporte con destino a Francia. En mayo, cientos de miles de tropas innumerables infectados navegaban a través del Atlántico cada mes, llevando el virus a las trincheras del frente occidental. Allí, el virus mutaba y luego una cepa más letal regresó a casa más tarde ese verano. Sin embargo, la censura en tiempos de guerra impidió que los periodistas estadounidenses escribieran muchas historias sobre la epidemia emergente. Aunque algunas personas murieron, Ruth podría haber estado entre los afortunados, pero el médico de los Medias Rojas empeoró las cosas. El día después de su viaje a la playa, Babe estaba programado para lanzar. Apareció en Fenway como un fantasma, sintiéndose miserable, obviamente enfermo, y en ninguna condición para salir al campo, pero decidido a lanzar de todos modos.
El médico del equipo Oliver Barney echó un vistazo al tipo grande, decidió que el problema era algo más que un simple dolor de garganta y recomendó 4 o 5 días de descanso completo en la cama. Barrow estuvo de acuerdo e inmediatamente tachó el nombre de Ruth de la tarjeta de alineación, enviándolo a su casa con el médico, quien le limpió la garganta con un compuesto cáustico de nitrato de plata, probablemente una solución del 10%, para efectos negativos. Entre los peligros del uso de nitrato de plata para tratar la amigdalitis, el estándar el American Journal of Clinical Medicine señaló en 1914. Precaución. Se debe tener mucho cuidado de que ninguna solución excesiva de nitrato de plata que salga de la torunda caiga en la garganta, para que no se produzcan resultados graves. Porque, como sabemos, se registran casos en los que edema, hinchazón de la glotis, espasmos severos de la laringe y otras afecciones espásticas de la garganta, incluso asfixia, resultaron de tales accidentes. El tratamiento golpeó a Ruth como un impulso en línea hasta la garganta. Se ahogó y sintió arcadas, se retorció de dolor y finalmente se derrumbó. Fue llevado de urgencia a la sala de ojos y oídos del Hospital General de Massachusetts, donde un médico empacó su garganta inflamada en hielo. Pronto corrieron rumores en Boston de que el coloso, vale más que su peso en oro, estaba en su lecho de muerte. 2 días después, las noticias del general de Massachusetts mejoraron significativamente. La gran vitalidad de Babe y su admirable condición física han comenzado a sacudir el ataque agravado de la amigdalitis sick, señalaron el Boston Herald Journal. La profecía ahora es que el gran muchacho estará fuera del hospital en 4 o 5 días y estaría listo a fin de mes para viajar al oeste con sus compañeros de equipo. El breve periodo de enfermedad de Ruth se produjo en un momento en que emergía como el primer bateador del béisbol, rompiendo 11 jonrones, más de 5 equipos completos de la Liga Americana golpearían ese año. En el contexto de los ataques mortales de Estados Unidos en el frente occidental, el asombroso poder de Ruth, sus violentos golpes, resonaron con la glorificación del país de la fuerza desenfrenada. Cada vez que el coloso se acercaba al plato, llevando su poderoso club de guerra como un garrote, golpeaba el temor del señor en lanzadores opuestos. A finales de junio, cuando Ruth regresó al campo, los periodistas habían comenzado a comparar las fuerzas de combate estadounidenses en Francia con las actuaciones de Babe en el frente interno. La historia del poderoso golpe de Babe Ruth, sus golpes homéricos, enciende un brillo en los corazones de todos los que conocen el béisbol, comentó un diario de Boston. Columnista. En Italia, en Normandía, en Alsacia, y en un centenar de campamentos a lo largo de la línea de tiro, los hombres se encuentran y solicitan las últimas noticias del bateador talentoso de jonrones. La historia de cada influencia del circuito siguiente se recibe con aclamación. Aligera y rompe la peligrosa tensión del deber de un soldado y no es exagerado decir que, a su manera inimitable, el coloso está contribuyendo con un regalo valioso a la moral de los hombres de lucha del tío Sam, tanto en el mundo nuevo como en el viejo. Es el héroe de todo el béisbol actual. Cada vez más, el poder de Ruth en el plato se convirtió en una metáfora del poder de Estados Unidos en la guerra. A medida que su reputación ascendía, su herencia alemana se desvaneció en la niebla del pasado. Los periodistas moldearon a Ruth en un emblema de todo lo que era bueno en Estados Unidos. Este jugador de pelota que solo rozó ligeramente la apariencia social que llamamos civilización se transformó, como dijo Harry Hopper, en algo bastante cercano a un dios. El 27 de agosto, durante la última estadía en casa del equipo en Fenway Park, cuando los Medias Rojas se acercaron a jugar en la Serie Mundial, la segunda ola de la epidemia llegó al muelle de la Commonwealth en Boston. Ese día, 2 marineros informaron a la enfermería del barco receptor con escalofríos, fiebre, dolor de garganta y tos, los síntomas habituales de la gripe. Al día siguiente, 8 más se tambalearon en la enfermería.
Al día siguiente, 58. Y para el final de la semana, había un promedio de 150 por día. El barco receptor, un enorme cuartel flotante donde los marineros dormían y comían mientras esperaban su partida, estaba abarrotado, una placa de Petri para multiplicar las víctimas de la enfermedad. Pronto, el brote abrumó las limitadas instalaciones médicas y, a falta de camas, los médicos transfirieron pacientes al Hospital Naval de Chelsea, justo al norte de Charleston. Pero los marineros no sufrían la gripe común. Luchando por respirar, los pacientes tosieron violentamente y mostraron una tez azulada con ampollas moradas. En menos de una semana, el asesino había llegado a los barrios de Boston. El 3 de septiembre, el primer civil afectado por la gripe había ingresado en el Boston City Hospital. Ese mismo día, 4.000 hombres, incluidos 1,000 marineros de Commonwealth Pier, marcharon por las calles de Boston en un desfile de Gana la guerra por la libertad. El contacto de los marineros con los civiles y los trabajadores de los astilleros propagó la enfermedad por toda la ciudad. 2 días después, cuando los Medias Rojas y los Cachorros comenzaron a jugar la Serie Mundial en Chicago, John S. Hitchcock, jefe de la sección de enfermedades transmisibles del Departamento de Salud del estado de Massachusetts, advirtió a los funcionarios de Boston sobre la crisis en desarrollo. A menos que se tomen precauciones, la enfermedad con toda probabilidad se extenderá a la población civil de la ciudad. La advertencia urgente de Hitchcock resultó profética. Boston, un importante puerto donde los soldados y marineros iban y venían, pronto se convertiría en el epicentro de una pandemia que mató a más de 675.000 de los 105 millones de habitantes de la nación. Cuando la Serie Mundial se reanudó en Fenway Park el 9 de septiembre, un número creciente de casos civiles aparecieron en Boston. Sin lugar a dudas, los eventos públicos llenos de gente, 3 juegos de la Serie Mundial, desfiles, manifestaciones y un borrador de registro, alimentaron la peste. El contagio afectó a los pasajeros que viajaban en transbordadores, trolleyes y vagones del metro. E infectó a los clientes de los salones de baile, teatros, salones y Fenway Park. Sin embargo, antes de que comenzara la serie, nadie hizo campaña públicamente para suspender los juegos o advirtió a los fanáticos de los Medias Rojas sobre los peligros de sentarse en las gradas, frotarse los codos y darse la mano. De hecho, al leer los periódicos de Boston durante la semana de la Serie Mundial, uno apenas podría decir que un virus mutante ya había contaminado la ciudad. En la primera semana de septiembre, la mayoría de las historias de primera plana rompieron los últimos informes del Western Front y Fenway Park. Los reporteros de Boston dieron la impresión de que el brote de influenza seguía siendo un problema contenido entre los marineros en Commonwealth Pier. Tardíamente, el 11 de septiembre de 1918, el último día de la serie, William Woodward, comisionado de salud de la ciudad, emitió una advertencia. La gente debería evitar autos, elevadores o edificios llenos de gente, lo que habría incluido Fenway Park, aunque lo hizo no instar a las personas a quedarse en casa por completo. Tal vez, los fanáticos de los Medias Rojas tomaron la advertencia en serio, o tal vez algunos se molestaron por el hecho de que los jugadores casi se declararon en huelga por las bonificaciones de playoffs disminuidas antes del juego 5. Sin embargo, en el transcurso de 2 días, una disminución abrupta en la asistencia al Fenway Park revela que algo impidió que los fieles de los Medias Rojas se presentaran. Un jugador de béisbol con una máscara durante la pandemia de 1918. En un estadio que podría albergar a unos 35.000 espectadores, los parches vacíos de asientos a cuadros en las gradas. Para el juego 5, se presentaron 24.694 fanáticos. La tarde siguiente para el juego 6, el mismo día que Woodward emitió su advertencia, solo 15.238 vieron a los Medias Rojas ganar el campeonato.
Después de que terminó la Serie Mundial, no se llevaron a cabo desfiles de victoria de los Medias Rojas sino estallaron celebraciones salvajes. Consumido con la guerra mientras se extendía la pandemia, el béisbol importó poco en medio de más de 3.000 casos de influenza. En las siguientes semanas, la situación empeoró. El 25 de septiembre, el Departamento de Salud de Boston informó que casi 700 ciudadanos ya habían muerto de influenza y neumonía. Los médicos y enfermeras asediados apenas podían seguir el ritmo de los hospitales llenos de pacientes desesperados. Al día siguiente, después de que Woodward asesorara al alcalde Andrew Peters, la ciudad cerró todas las salas de cine, teatros, salas de conciertos y salas de baile. Pronto, la orden de cierre se extendió a las escuelas y a todos los lugares de reunión pública, lo que obligó a las escuelas secundarias y universidades a cancelar los partidos de fútbol. Las calles se vaciaron cuando la histeria paralizó la ciudad. Los rumores alimentaron el pánico generalizado. Una historia que circulaba por la ciudad afirmaba que un submarino alemán había penetrado en el puerto de Boston y emitió un gas gris mortal que llegó a tierra y envenenó a las personas con gérmenes. No existía cura para la influenza. Sin medicación, sin vacunación, sin antibióticos, sin drogas milagrosas. A medida que aumentaba el número de muertos, los patrulleros apilaban cadáveres en descomposición, envueltos en sábanas blancas en las aceras, esperando que los carros de carne los recogieran. El hedor a cuerpos putrefactos envenenó el aire. Los periódicos de Boston publicaron diariamente los recuentos de los fallecidos. Bajo las órdenes del gobierno de encontrar trabajo esencial después de que terminara la Serie Mundial, Ruth firmó con la planta de Bethlehem Steel de Charles Schwab en Lebanon, Pensilvania. Pero apenas trabajó allí. Ruth esperaba jugar béisbol y cobrar por ello. Años más tarde, un trabajador de Belén se quejó de que Babe y los otros jugadores evitaban el trabajo real. Simplemente jugaban a la pelota, como todos sospechaban. Babe Ruth solía presentarse en la planta una hora antes de la práctica. Llevaría pantalones elegantes, camisas de seda y zapatos de charol. Simplemente caminaba hablando con la gente sobre el béisbol. No había nada esencial en lo que estaba haciendo. Ruth jugó esporádicamente para el equipo de Líbano. La poca evidencia sobreviviente de su tiempo allí no indica cuántos juegos jugó exactamente, pero estaba de regreso en Baltimore a principios de octubre. Su prolongada desaparición del equipo probablemente fue causada por un brote de influenza, según lo informado por el Baltimore Sun en ese momento. En el antiguo vecindario de Ruth, Pictown, un arenoso paseo marítimo de corrales y mataderos, el agarre atravesó las abarrotadas casuchas miserables. El brote fue tan grave que los hospitales de la ciudad de Baltimore ya no podían aceptar nuevos pacientes. En Boston, durante la tercera semana de octubre, cuando disminuyó el número de muertos, los funcionarios de la ciudad anunciaron que lo peor había pasado y eliminaron la orden de cierre el 20 de octubre. Para ese momento, más de 3.500 bostonianos habían muerto a causa de la gripe. Después de estar confinados en sus hogares durante 3 semanas, multitudes masivas acudieron a teatros y salas de baile. Los clientes llenaron cafés y salones, celebrando el final de la orden de cierre con espuma y alcohol. Ruth pasó gran parte del invierno en su casa de campo en Sudbury, Massachusetts, donde recuperó su fuerza. Construyó su cuerpo ese invierno cortando pinos, partiendo madera y cargando troncos. Siempre inquieto, cuando se aburría, organizaba fiestas o invitaba niños de un orfanato para un día de juegos. Su esposa esperaba que una vida tranquila en el país, a 20 millas de Boston, pudiera acercarlos. No le gustaban las multitudes y el foco de atención que su esposo atraía cada vez que salían a la ciudad. Tal vez, pensó, Sudbury sería diferente. Tal vez, ella lo tendría todo para ella sola.
Algún día la gente se dará cuenta de que he secuestrado a mi propio esposo y huir a un lugar donde podamos llevar una vida simple, lejos de las tribunas, gerentes y fotógrafos. Pero Babe no compartió la fantasía de Ellen. Le encantaba la atención y la compañía de mujeres aduladoras. Siempre estaba en movimiento, buscando su próxima aventura.